Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir con la lectura de Efesios, la segunda parte del capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 22 del capítulo 2 de Efesios. Espero que tenga su Biblia ahí a la mano para que pueda seguirme en la lectura. Y dice así la palabra de Dios. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremenda palabra leemos aquí en estos pasajes. Quiero explicar un poco nada más qué es lo que quiere decir estos pasajes al principio. Antes, o en el Antiguo Testamento, leemos cómo Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Entonces, todos esos años, hasta que viene Jesús, Israel o los judíos eran los únicos que Dios había escogido, y eran los únicos que podían, o eran hijos de la promesa, por decirlo de alguna forma. Solamente ellos podían recibir las promesas y las bendiciones de Dios. Llega este tiempo y Pablo empieza a hablarle a los efesios y empieza a decirles justamente en estos pasajes que ya ellos también pueden recibir las promesas y están cerca de Dios. Por lo cual antes nadie que no fuera judío no podía hacerlo. A estos se les llamaba gentiles. Ahora, usted y yo, que no somos judíos, ¿verdad?, somos gentiles. Y esto es poderoso, porque quiere decir que ahora usted y yo, que no somos judíos, también tenemos los beneficios y podemos recibir las promesas de Dios, podemos estar cerca de Dios, porque qué feo sería que estuviéramos lejos de Dios y que no hubiera forma de acercarnos a Dios. Pero como leímos en la primera parte del capítulo 2, Él es rico en misericordia, y Él no solamente quiso escoger un solo pueblo, una sola nación para bendecirles y darles todo su amor, sino que lo extendió al resto de los pueblos, al resto de las naciones, que nos incluye a usted y a mí,
para darnos de su amor, para darnos de su misericordia. Dice que la cruz nos reconcilia con el Padre. La cruz o Jesús más bien es ese camino o puente, podemos decir, entre nosotros y Dios. No podíamos vivir, no podíamos existir si no estamos cerca del Padre, cerca de nuestro Creador. Así que son muy buenas noticias las que podemos leer aquí para usted y para mí y para todos los que conocemos y nos rodean, de que a través del sacrificio de Jesús por su sangre somos reconciliados con el Padre, con nuestro Creador, que tanto lo necesitamos, que tanto nos hace falta, porque sabemos que por nuestras propias ideas, con nuestras propias soluciones, no vamos a lograr mucho. Pero Dios nos reconcilia para darnos perdón, para darnos vida eterna, para sanarnos, para traer libertad. Así que cada una de esas cosas usted y yo las necesitamos, y aprovechemos que tenemos un puente que nos acerca al Padre para poder recibir cada una de estas cosas. Muy bien, quedamos hasta aquí. Entonces acompáñeme mañana, que vamos a estar leyendo el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Que Dios te bendiga.